cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz. El día de hoy voy a continuar con un video que para quienes han estado siguiendo mi canal han visto que llevamos durante los últimos videos, hemos realizado todo un proceso de modelado directamente en Unreal. Es todo un proceso de prototipado, estamos prototipando, en este caso pues la casa de los Simpson. Entonces a partir de herramientas propias de Unreal, como el tema de Geometry Brushes, que nos permiten a nosotros pues como modificar y modelar, pues hemos construido una versión simplificada, un prototipo simplificado de nuestra casa. Habíamos quedado en el video anterior, vimos que nos íbamos a preparar para iluminar este proyecto, pero antes de entrar a iluminar y para evitar de pronto posibles confusiones, estábamos hablando de un tema llamado los light maps. Los light maps son justamente esas coordenadas, ¿sí?, donde va a quedar almacenado, o esas texturas donde van a quedar almacenadas toda la iluminación de nuestra escena. Por eso fue muy importante, en el video anterior vimos que cada uno de los objetos, cada uno de estos static mesh tenía dentro de sus parámetros, dentro de sus propiedades, ¿sí? Cuando nosotros teníamos nuestros static mesh, yo podría ingresar a cada uno de ellos y configurar dentro de sus propiedades cuál iba a ser esa resolución en la cual se iba a almacenar light maps, o si no quería hacerlo como uno por uno dentro de sus parámetros, lo que podía hacer era seleccionarlos dentro de la escena y definir dentro de las opciones de lighting algo llamado light map resolution override, que es lo que íbamos justamente a sobreescribir la resolución de estos mapas, estas coordenadas donde va a quedar almacenada la iluminación. Entonces, teniendo ya eso listo, pues podemos proceder con el día de hoy con la iluminación de este espacio. Lo primero que tenemos que entender, para quienes de pronto bien no han visto los videos anteriores, es que nosotros iniciamos todo este proyecto a partir de una escena en limpio. Entonces esta escena, pues digámoslo así, viene configurada por defecto con algunos elementos, con algunas luces que ya están definidas. Por ejemplo, yo tengo The Light Source, que es esta luz de sol, que es la que me está proyectando esta sombra en esta dirección. Esta luz pues ya viene con la escena, así que pues no vamos a crear otra, vamos a dejarla justamente como está. El tema de la luz Skylight es esa luz ambiental, es esa luz que nos está generando como ese entorno, ese cielo que nos está dando y que nos está permitiendo que en las zonas de penumbra pues haya algún tinte, ¿sí? Como pueden observar, miren que las sombras no se ven negras, las sombras se ven como azuladas debido a esa luz Skylight que nos está afectando justamente con ese color del cielo las zonas de penumbra. Entonces esas dos luces las voy a dejar porque son propias de una escena por defecto de Unreal. Vamos a ver es justamente el tema de las otras luces que tenemos y que podemos agregar de forma manual. Muy bien, entonces lo primero que voy a hacer es que este plano que yo tengo aquí, este floor plan que realmente me está estorbando mucho, yo lo puedo esconder, pero hay algo importante en Unreal, es que cuando yo escondo un objeto en el área de trabajo no significa que el objeto esté escondido en el juego. Esto pues ya lo he mencionado varias veces. Por ejemplo, si yo activo este icono desactivo el icono de visualización, el plano ya no se ve, pero si yo le doy play en estos momentos, es que estoy aquí como al interior de la casa, si me salgo pues miren que ahí aparece otra vez el objeto. Entonces yo puedo entrar pues como dentro de sus detalles a decirle que no sea visible en el juego, o puedo desactivarle ciertas propiedades, pero una vez más, para evitar confusiones y posibles errores, pues lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a eliminar. Entonces simplemente voy a deshacerme de esta referencia porque pues igual ya no la necesito en estos momentos. Entonces vamos a continuar entonces con el tema de la iluminación y vamos a ver dentro de Unreal qué tenemos para trabajar. Entonces, dentro del panel de Place Actor tenemos las luces. Como verán, la luz direccional es la luz de sol, que es la que mencionaba que ya está por defecto en la escena. Entonces pues no la vamos a crear nuevamente, ahí la tenemos. ¿Qué parámetros tenemos en esta luz? Pues en esta luz podemos controlar la intensidad, podemos controlar el color. Miren, aquí tenemos la intensidad, tenemos el color de la luz, podemos modificar el ángulo de incidencia de la luz, ¿sí? Y podemos ajustar pues como todo el tema de la rotación y demás. En este caso pues la voy a dejar tal cual como estaba, simplemente no la voy a modificar, voy a entrar a mirar las otras luces que tenemos. En este caso tenemos por ejemplo la luz Point Light. Esta luz Point es una luz que va a iluminar, ¿sí?, de forma puntual. Miren, aquí es un objeto que emite rayos en todas direcciones, emite luz en todas direcciones. Entonces por ejemplo esta Point Light la voy a ubicar, en este caso pues simplemente la voy a ubicar aquí al interior. Miren, algo importante para
ubicar las luces, pues voy a empezar a esconder algunos objetos, por ejemplo el techo, lo selecciono y presiono la tecla H para esconderlo. Ahora entonces puedo ver justamente dónde voy a ubicar esta luz. Miren acá, voy a ponerla como todo en el centro de este espacio. Entonces, esta luz point, ¿qué características tiene? Estas son características propias de casi todas las luces. Entonces tenemos tenemos la intensidad está dada en candelas, CD, son unidades físicas llamadas candelas. Tenemos el color de la luz, donde yo puedo definir exactamente qué color quiero manejar para mi luz. En este caso pues voy a poner una tonalidad levemente amarillenta, solamente como para que no sea completamente blanco. Y tenemos esto que es muy importante, el concepto de la atenuación. Como pueden observar, tenemos este círculo grande que determina qué tan lejos va a viajar esa luz. Miren que yo puedo determinar hasta dónde quiero que esa luz viaje. Entonces puedo simplemente reducir ese radio o lo puedo aumentar. Nota importante, por defecto todas las luces que nosotros creamos en Unreal vienen con una propiedad que encontramos acá. Miren, aquí donde dice Mobility, tenemos tres tipos de movilidad para las luces. Tenemos luces estáticas, luces estacionarias y tenemos luces móviles. ¿Qué diferencia hay entre cada una de ellas? La luz estática son luces que nosotros vamos a imprimir en la escena, es decir, su información de iluminación va a quedar almacenada en las texturas de la escena, en los light maps que había mencionado en el video anterior, y no pueden ser modificados. Las luces estacionarias son luces que su información va a estar almacenada dentro de los light maps de la escena, pero tenemos las propiedades o tenemos la capacidad de modificar algunos parámetros como el color de la luz, intensidades y demás. Y por último están las luces móviles. Las luces móviles son luces que van a estar completamente independientes, no van a estar almacenadas en ningún mapa. Son luces que se pueden mover y entonces constantemente, si yo tengo por ejemplo una escena donde hay un candelabro o algún elemento que se está balanceando, entonces la luz, por ejemplo, al moverse, pues la sombra se va a mover de un lado para otro. Todos estos tres tipos de movilidad determinan qué tan complejo es el cálculo de la iluminación. Entonces, si yo tengo una luz que realmente necesita ser móvil, pues la idea es utilizarla y específicamente como una luz móvil. Pero si tengo otras luces que en realidad van a permanecer todo el tiempo quietas y no necesitan moverse o no necesitan variar su intensidad, no necesito programar o controlar nada de eso, es mucho mejor definirlas como luces estáticas para hacer que el rendimiento de nuestra experiencia interactiva pues sea muchísimo mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con nuestra luz? Pues ya que la tengo ubicada en el centro, pues, en el espacio que quiero cubrir, pues simplemente le voy a decir que sea una luz estática. Muy bien. Entonces ya tengo como esta primera luz, sé que está iluminando como de manera global. Supongamos que esto fuera a ser una especie de candelabro que va a estar como flotando en medio del espacio y va a iluminar en todas direcciones, ¿sí? Va a iluminar hacia arriba, a los lados, etcétera, etcétera. Esa es la luz point. Aparte de los parámetros de color, intensidad, atenuación, ¿sí? Tenemos algunos otros parámetros que ya hacen referencia, por ejemplo, donde dice source radius, el radio como de la fuente, determina si esta luz la emite un punto o si la está emitiendo una especie de esfera de luz. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo aumento, miren que si yo aumento este valor, el radio, miren que ya no es como un punto el que está emitiendo esa luz, sino que ya es como una superficie, es como una esfera. ¿Esto qué va a garantizar o qué va a generar? En estos momentos no se ve, pero cuando yo calcule la iluminación, entonces las sombras no van a quedar tan cortantes, las sombras van a quedar mucho más suaves o difusas. ¿Listo? Entonces en este caso pues también es un tema que por el momento no es visible, solamente cuando se calcule la iluminación pues uno podría ver la diferencia. En este caso pues no es muy relevante, lo voy a dejar simplemente como con un pequeño valor diferente a 0 para aumentar. Listo, muy bien, entonces ya tenemos, estos son como los valores principales. Tenemos opciones de activar o desactivar la proyección de sombras. Esto realmente solo se utiliza cuando tengamos luces, por ejemplo, de relleno. Es decir, yo quiero iluminar un espacio, quiero complementar un espacio con una fuente de luz, pero no quiero que sea realmente como una luz visible, que proyecte sombras, que sea muy marcada. Entonces uno podría simplemente desactivar la proyección de sombras y como pueden observar, miren que ya la luz está atravesando completamente estas paredes y pasa hasta el otro lado. Entonces sirve muchísimo como para complementar la iluminación en ciertas zonas oscuras. Pero muy bien, dejemos de lado esto y continuamos con los otros tipos de luces que tenemos disponibles. Entonces, aparte de esta luz Omni, tenemos la luz Spot. La luz Spot se comporta, como pueden ver ustedes en el
en este pequeño esquema de la luz, miren que es como un cono de iluminación. Entonces es una luz que no ilumina. En este caso pues voy a prender el tema del techo. Voy a presionar control H para desesconder o habilitar todo lo que esté escondido. Entonces, como pueden observar, miren que esta luz solo está iluminando desde el punto donde está obviamente su origen, ¿sí? Desde el punto donde tiene el origen la luz hacia abajo, ¿sí? Miren acá. A diferencia de la luz Omni, que si yo por ejemplo la acerco mucho al techo, pues entonces miren que el techo empieza a verse sobreexpuesto. Entonces con la luz spot pues tenemos las mismas propiedades, podemos controlar una vez más la intensidad en candelas, el color, si en este caso puedo poner un tono como azulado, algo muy tenue, solamente como para que podamos ver cuál es su afectación. Aparte entonces de la intensidad, tenemos el color, tenemos la atenuación, que es al igual que en la otra esfera, o en la luz point, pues en este caso pues simplemente es un radio que determina qué tanto va a viajar esta luz. Entonces, como pueden observar, pues yo puedo definir exactamente hasta dónde quiero que llegue esta luz, qué tanto quiero que viaje, ¿sí? Aparte de esto, tengo algo llamado Outer Cone Angle, que es el ángulo externo. Miren, por ejemplo, si yo quiero que esta luz sea mucho más enfocada en un punto, como podría ser, no sé, un ojo de buey, como se conocen comúnmente, unas luces de pronto un poco más puntuales, o si por el contrario quiero que sea una luz que de pronto sea más abierta, que me genere y que me abarque mucho más espacio, pues puedo hacer perfectamente ese ajuste. Entonces, como verán, yo puedo subirla y ubicarla donde quiera y determinar qué tanto quiero que ilumine. Muy bien, esto es como a grandes rasgos la misma historia. Tenemos también el tema del radius, de source radius, que es como determinar si la fuente es una fuente puntual, es un punto cuando el valor está en 0, o si quiero que tenga pues como un valor para que sea un poquitico más difuminadas las sombras. En este caso pues lo voy a dejar como está por defecto. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces voy a esconder nuevamente el techo, y con esta luz aquí en la parte de arriba, miren, yo puedo clonarla presionando la tecla Alt y desplazando. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ubicar pues estas luces en la parte de arriba. Miren, recuerden que la parte de arriba no tiene ninguna ventana, no tiene ninguna entrada de luz. Entonces, como ustedes pueden observar, miren que todo este corredor es completamente oscuro. Entonces dependemos completamente de esta luz artificial. Ya esto es un tema de ubicarse en una vista superior. Recuerden que yo estoy utilizando atajos por teclado para cambiar los modos de visualización. Miren, al 2 para la vista de alambre, ¿sí? Entonces tengo para cambiar nuevamente al 4 para una vista sólida. Entonces de esta manera pues voy a ubicar de pronto las luces en esta vista, que me da un poquitico más de claridad de pronto. Y vamos a empezar a ver algo importante. Vamos a empezar a ver algo importante con el tema de las luces. Miren, por ejemplo, en estos momentos tengo 1, 2 y 3 luces. Si yo saco una cuarta luz, observen lo que ocurre. Miren lo que ocurre en estos momentos. Me está diciendo, miren que aquí aparece con una X. ¿Qué significa esto? Esta X aparece cada que ustedes tienen 4 luces estacionarias iluminando como una misma zona, una misma área. Entonces él está diciendo que esa área en particular pues está siendo afectada por estas 4 luces, y que hace que no sea pues como un rendimiento muy óptimo. Entonces recomienda como tener en cuenta si sí es necesario tener todas esas luces en ese mismo espacio, o si por el contrario pues podría de pronto simplificarse un poco. La solución para esto es en realidad no utilizar estas luces estacionarias. Como les digo, si la iluminación no va a sufrir ninguna variación, es decir, yo no voy a programar que las luces se prendan o se apaguen, pues yo debería decirle a todas estas luces que no sean estacionarias, sino por el contrario que sean luces estáticas. ¿Listo? Entonces si yo le digo que sean luces estáticas a todas estas luces, ¿sí? Pues ya puedo tener la cantidad de luces que yo quiera interactuando en este momento y no hay ningún tipo de problema. ¿Listo? Muy bien, entonces ya tengo en este segundo nivel, miren que estoy poniendo pues como todas mis luces. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, el segundo nivel no tiene ninguna entrada de luz. Todo el segundo nivel no tiene una sola ventana. Todo va a depender única y exclusivamente de luces, estas luces que estamos creando de forma manual. Entonces, como verán, aquí simplemente estoy clonando con la tecla Alt. Estoy clonando mis luces, las estoy ubicando pues como para distribuirlas en cada uno de los espacios. Si quiero ver cómo se ve, pues podría incluso darle play en estos momentos. Miren, yo estoy aquí en el primer piso. Voy a salirme un poco para que veamos y nos ubiquemos. Miren que entonces yo estoy acá, puedo subir al segundo piso.
En el segundo piso estoy viendo pues como dónde vienen las luces. Miren, recuerden todo esto para quienes de pronto no han seguido los videos desde el principio. Esto que se ve acá son errores del modelado, porque esto, como lo mencionaba, lo hicimos y lo construimos a partir de las herramientas básicas de prototipado de Unreal, pero la idea final es reemplazar todo esto por un modelo realizado pues propiamente en un software como 3D Studio Max o Blender o Maya o el software que ustedes prefieran. Listo, entonces muy bien, miren, ya tengo aquí mis luces ubicadas en la escena, dentro del espacio. Ya cada uno de los espacios tiene como algo de iluminación. Pues esto por acá lo voy a dejar oscuro y vamos a empezar a mirar algunas cosas. Entonces en el primer nivel pues al menos tengo unas fuentes de luz, es decir, tengo unas entradas de luz que me permitirían de pronto iluminar un poco el espacio. Sin embargo, si ustedes observan, pues todo esto está igual muy oscuro. Por defecto, Unreal tiene una propiedad y es que ajusta el control de exposición, digámoslo así, como el ojo humano, que se va adaptando cuando está en una zona muy oscura. Entonces miren que logra como adaptar y compensar un poquitico la iluminación al interior, sobreexponiendo lo que está afuera. Si yo miro por la ventana, miren que se nivela la intensidad, y cuando vuelvo y miro al interior, todo está muy oscuro, mientras él se va pues como ajustando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a empezar a entender. Ya hemos visto entonces lo que sería nuestra luz point light, nuestra luz spot, y ahora viene la luz rect light, una luz rectangular. La luz rectangular es un plano de luz. Estos planos de luz se pueden utilizar pues con múltiples propósitos. Se podrían utilizar, por ejemplo, para una pantalla de televisión, para muchas cosas. Y una de las cosas para las cuales se puede utilizar es para compensar la iluminación que entra por las ventanas. Entonces miren acá, voy a arrastrar simplemente esta luz. Vamos a mirar cómo es su forma. Miren que simplemente es como un rectángulo que tiene las esquinas como un pequeño chamfer o un fillet, que lo tiene pues como seccionadas las esquinas. Y miren que la fuente de luz empieza a emitir desde ese rectángulo hacia donde apunta en estos momentos pues como el eje X, en este caso pues como en donde tengo mis coordenadas. Entonces miren que este tipo de objetos se pueden utilizar también para iluminar espacios. Uno puede escoger cómo quiere trabajar. Entonces, por ejemplo, en lugar de yo tener estas luces spot que tengo por ejemplo allá arriba, yo pude haber creado una luz como como un plano. Lo pude rotar, por ejemplo, rotarlo 90 grados, menos 90 grados para que ilumine hacia el piso, y lo pude ubicar en todo este lugar. Por ejemplo, miren que él me está abarcando casi que todo este espacio con esta luz. Entonces uno podría, en lugar de utilizar las luces spot, uno podría utilizar un plano de estos. Por ejemplo, aquí lo voy a utilizar justamente para esta zona. Miren que estoy aquí en esa área que es como un closet, que es como el área del baño. Y miren que este tiene un rango muchísimo mayor. Y adicional, pues tenemos otras propiedades. Vamos a mirarlas. Una vez más, tenemos la intensidad, tenemos el color. Estoy cambiando simplemente los colores como para darle una pequeña diferenciación a cada una de las luces. Pero igual no quiero ser pues tampoco muy evidente, pero quiero que se logre ver como un poquitico el color azulito, medio azulado de las luces que tenga el spot. Por aquí tengo esta que es un poco más cálida, que es la luz Omni, y esta que también es otro poquitico más cálido, que es la luz, en este caso la luz rectangular. Entonces miren, aquí tengo esta luz rectangular. Yo puedo controlar una vez más la atenuación. Observen el radio gigante, este círculo, esta esfera que abarca completamente. Yo lo puedo ajustar para que no vaya más allá de lo que realmente necesito. ¿Sí? Por ejemplo, yo no quiero que vaya más allá de esta área. Entonces miren que yo puedo restringir para que su iluminación se vaya desgastando tenuemente. Adicional a esto, este tipo de luces tiene, al ser un rectángulo, miren que es un rectángulo que tiene un tamaño específico. Miren que yo tengo un 64 en este caso, y aquí puedo modificar y puedo definir exactamente qué tan grande o qué tan pequeño quiero que sea. Esto me permite, como verán, ¿sí? Como lo he mencionado, miren que yo puedo abarcar un área muchísimo mayor, y con esto pues puedo de pronto lograr una iluminación un poquitico más homogénea en ciertos espacios. Muy bien, entonces, ¿qué otras opciones tienen estas luces rectangulares? Pues aquí tenemos algo que se llama el ángulo. En realidad el comportamiento de este tipo de luces es muy similar a las luces que se utilizan de pronto en los estudios de fotografía, que tienen como unas pequeñas, miren aquí tienen como unas compuertas que se abren o se cierran, miren acá. Entonces esas compuertas, cuando yo las bajo al valor mínimo, que en este caso se llama bar down angle de 0, es decir, entonces están casi que iluminando completamente vertical. Si yo las empiezo a abrir, miren que entonces empiezan como a iluminar más hacia los costados. Si el valor máximo pues son los 90 grados. Y en este caso, por ejemplo, si yo tuviera esto un poquitico más
largo, pues de pronto apuntando más hacia abajo, miren que aquí tengo la longitud de esas compuertas. Miren que si yo lo extiendo, miren lo que él hace. Esto literalmente lo que hace es casi que bloquear la luz. Pues en este caso, para este tipo de luces, pues yo lo que voy a hacer es simplemente bajarlo a 0 completamente, porque quiero que sea un plano. Entonces miren que el door angle pues realmente ya no afecta. Tengo simplemente un plano de luz que me está iluminando esta zona que tengo aquí. Y como lo mencionaba, este tipo de planos de luz o luces rectangulares también se utilizan para complementar la iluminación que tenemos en las entradas de luz, es decir, en las ventanas. Entonces para eso simplemente voy a clonar este objeto, lo voy a llevar y lo voy a rotar para que esté ubicado en donde tenga una ventana. Siempre que tenga una ventana, como pueden observar aquí, donde tenga una ventana quiero tener un elemento de estos. Voy a ajustar pues sus dimensiones para que sea cercano al tamaño que tienen las ventanas. Mírenlo acá, simplemente lo estoy ajustando. No tiene que ser exacto, no tiene que ser 100% preciso, puede ser aproximado. La ubicación, la idea es, esto va a ser algo relativo, es decir, esto va a depender mucho de si nosotros cuando vamos a jugar esta experiencia yo voy a acceder desde la parte externa de la casa. Entonces si yo voy a ver desde afuera la casa, pues entonces hay que tener mucho cuidado para que la iluminación que está aportando este plano de luz pues no se vea como pues poco natural, porque miren que él está realmente aportando una luz que está complementando. Entonces si yo tengo algo como esto, quizás desde adentro se vea muy bien porque está entrando la luz como por la ventana, pero desde afuera pues voy a ver como este marco de luz alrededor de la ventana. Entonces es muy importante como la ubicación y va a depender pues completamente de cómo se va a vivir esta experiencia. Por el momento pues la voy a poner solamente aquí como en toda la entrada de la luz, como para que no se vea muy marcado y no se vaya a ver pues como ese detalle. A nivel de dimensiones, como les digo, pues no tiene que ser 100% exacto, puede ser incluso pues menor. En algunos casos es mejor tenerlo como un poquitico reducido para que no se sobreexponga o no se vaya como a quemar los bordes de la ventana. En este caso pues sí voy a poner un tono, de pronto un tono un poquitico más frío, ¿sí? Un tono más frío, más blanco, no muy marcado, porque quiero que sea esa luz que está entrando por la ventana. Entonces miren la diferencia de yo tener esto, ¿sí?, a yo no tenerlo. Miren que si yo dependo completamente de la luz skylight que viene desde el exterior, pues esto realmente está todavía muy oscuro. En cambio, al tener esta fuente de luz, estoy complementando muchísimo más. Recuerden que yo puedo controlar qué tanto va a viajar esta luz al interior, controlando, como lo mencionaba, el tema del radio de atenuación. Entonces uno puede definir qué tanto quiere que esa luz que está entrando por esa ventana ilumine. ¿Sí? Mira aquí la atenuación, yo la bajo y determino qué tan lejos quiero llegar. La idea es que esto sea un efecto muy sutil, porque es un efecto que va a complementar la iluminación. Entonces, por ejemplo, la intensidad que tengo actualmente puede ser muy alta. Lo que yo puedo hacer es simplemente bajarla. ¿Sí? Mírenlo acá, voy a bajarla de pronto a un valor de 1, y como verán, igual el aporte que está haciendo sigue siendo pues como muy grande. Ya es cuestión de uno empezar como a nivelar. Si de pronto uno es muy alto o quiero valores más sutiles, pues puedo simplemente bajarlo un poco. Listo, muy bien, entonces ya tengo mi luz. Esta es la luz que estoy utilizando por la ventana. Pues la idea simplemente va a ser clonar esta luz para la siguiente ventana, verificar su ubicación, ¿sí? Que todo esté pues como muy bien, que no vaya a quedar como enterrado o algo por el estilo. Y una vez más, entonces aquí tenemos este tema. Miren, sin la iluminación, miren como se ve oscuro, y ya con la iluminación pues vemos cómo se complementa. Todo esto, como verán, ya es un tema de empezar a nivelar. De pronto esta quiero que sea un poco mayor. Miren acá, entonces estoy aumentando un poquitico la intensidad. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es este rectángulo llevárnoslo para en todos los lugares donde tengamos ventanas. Entonces, para eso pues voy a seleccionar el segundo nivel. Lo voy a esconder por el momento, como para que sea más fácil ubicar el tema de las ventanas. Miren acá. Entonces simplemente con Alt me llevo esta luz, me acerco con la tecla F, y en este caso simplemente roto. Vamos a rotar para que ilumine hacia el interior. Recuerden, miren que se puso nuevamente esta X. ¿Qué significa esa X? Ya lo había mencionado. Recuerden, significa que esta luz en estos momentos pues está interactuando con otro montón de luces. ¿Por qué? Porque tenemos la movilidad como tipo estacionaria. Recuerden, la idea es que sea una luz estática, porque toda esta iluminación va a ser una iluminación que yo voy a imprimir, que yo voy a hacer un bake
de la iluminación, entonces no necesito que esta se mueva ni nada por el estilo. Aquí simplemente voy a ajustar una vez más el tema del tamaño para que se adapte como a la fuente de luz, que en este caso es esta ventana que tenemos acá. Esto, recuerden, todas estas luces, todas van a ser estáticas, no quiero que ninguna de ellas sea estacionaria por el momento, porque no es el objetivo animar las luces o cambiar su intensidad o prenderlas o apagarlas, nada. Entonces simplemente con Alt vuelvo y clono, verifico su ubicación, su tamaño. En este caso, voy a cambiar el tamaño que tengo acá, no sé si lo ven bien. La intensidad, recuerden que todo esto se puede ajustar, todo esto va a ser muy relativo a cada uno. El tema de la iluminación es un tema bastante personal. Esto es como pintar, realmente uno está pintando con las fuentes de luz, entonces decidir qué intensidad debe tener cada luz pues es bastante relativo a la intención que se tenga. Es decir, si yo quiero transmitir alguna intención en particular, o si simplemente quiero pues como que entre la luz de una manera natural, o si quiero que se vea como luz artificial, o no sé. Entonces aquí en este caso miren que yo no estoy jugando mucho con los valores, solamente estoy tratando de manejar algo básico, para ya teniendo ese valor básico ya uno podría entrar como a opinar y a tomar decisiones. Por el momento lo importante para mí es que donde tenga una fuente de luz, en este caso una entrada de luz como una ventana, ¿sí? Pues tenga a su vez, tenga también un rectangular, una luz rectangular que me permita obviamente complementar todo este tema. Bien, entonces yo creo que ya están todas las ventanas, yo creo que no me hace falta ninguna, yo creería que ya está todo listo. En este caso, bueno, de pronto por este lado de acá tengo una puerta. En la parte del garaje, sí creo que en la parte del garaje me hace falta, entonces voy a esconder el techo para verlo mucho mejor. Y me voy a llevar una vez más esta luz que tengo aquí y simplemente la voy a rotar. Ya cada uno de ustedes pues obviamente escoge o va familiarizándose con cuál es la forma del viewport en el que trabajan de pronto más cómodo, en el que de pronto identifican mucho mejor las luces, etcétera, etcétera. Esto es un tema de exploración y por eso es muy importante uno afianzarse con la navegación, saber muy bien cómo trabajar todo este tema. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras luces, ya todo está listo. Voy a volver a prender todo lo que estaba escondido, en este caso presionando control H. Si yo le doy play en estos momentos, sigo estando al interior. Miren acá, entonces tenemos pues como nuestra luz que está entrando por acá, tenemos la luz que está entrando por esta zona que pronto está un poco más iluminada, esta zona del centro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Nosotros todas las luces que tenemos en estos momentos ubicadas, todas estas luces que tenemos ubicadas aún no han sido procesadas, entonces de ahí que todo se ve muy oscuro. Y por eso tenemos aquí en la parte superior esto que dice la luz necesita ser recalculada. Esto es muy importante. Nosotros cada que ubicamos una nueva fuente de luz en la escena, la luz nos va a sugerir un recálculo de la iluminación. Entonces eso es exactamente lo que voy a hacer. Voy a decirle que recalcule. Entonces aquí simplemente dentro de Build tenemos construir la iluminación solamente, Build Light Only. Pero antes de hacerlo pues hay que verificar la calidad. En este caso pues para efectos de este ejercicio y por defecto, si ustedes vienen desde el principio del ejercicio, pues van a encontrar que estamos en el modo preview, es decir, la calidad de la iluminación va a ser muy baja, pero nos va a dar una idea de cómo se va a ver la iluminación en esta escena. Listo, entonces verificamos que esté en preview y le digo simplemente Build Light Only y vamos a esperar a que finalice el proceso de cálculo. Para eso pues voy a simplemente a pausar el video en caso de que se demore un poco. Bueno, ya la iluminación finalizó. Miren que ya no tenemos esas letras rojas que decían calcule la iluminación. Entonces teóricamente ya la iluminación quedó impresa en estos momentos en nuestra escena. Y ya tenemos como las luces que están iluminando y complementando pues como todo el tema de este ambiente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Y esto es algo muy importante. Miren que esto todavía se ve todo muy oscuro. No sabemos si necesitamos aumentar más la intensidad de las luces. Necesitamos ver si entonces nuestros valores aún están muy bajitos. O qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crear más luces complementarias, etcétera, etcétera. Y aquí es donde viene un tema muy importante. Más adelante pues haremos un video exclusivo para ese tema, que es el tema de los materiales. Nosotros durante todo este proceso hemos estado trabajando sin materiales y por eso ustedes pueden observar que todo se ve como con esta cuadrícula de grises.
eso hace que la absorción de la luz sea muy alta, entonces todo se ve pues como mucho más oscuro de lo normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder continuar con este tema de la iluminación? Tenemos que crear un material base, material sencillo, que al menos nos permita tener un color un poco más neutro y que podamos como hacer nuestras pruebas de iluminación. Entonces, ¿cómo funciona el tema de los materiales en Unreal? Entonces, para el tema de los materiales en Unreal, nosotros simplemente vamos a darle clic derecho, voy a material y voy a poner M mayúscula de material guión bajo y le voy a poner material base, o simplemente le voy a poner base, se va a llamar M de material base. Nuestro material base, ¿qué características va a tener? Entonces le voy a dar doble clic y voy a entrar a nuestro editor de materiales. En Unreal, pues ya hemos visto, todo tiene su propio editor, es decir, los static mesh tienen su propio editor, los materiales, absolutamente todos los blueprints, todo tiene su propio editor. Entonces, en este editor de materiales, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Miren, para quienes han trabajado en algunos otros programas como Unity, por ejemplo, nosotros en Unity siempre tenemos nuestro shader base. Ese shader estándar ya viene preconfigurado con el metalness, el roughness, no sé, el color, etcétera, etcétera. Nosotros en Unreal no tenemos un shader base, nosotros creamos nuestro shader base a partir de una serie de nodos, que es toda una cantidad de posibles nodos que tenemos aquí a este costado. Podemos definir una cantidad casi que infinita de posibilidades y de comportamiento, y todo esto al final se debe conectar a nuestro material. Entonces, no voy a hacer pues como una profundización en el tema de materiales porque no es en estos momentos pues como necesario, pero simplemente quiero ver lo siguiente. Yo necesito crear un material que me permita definir un color, ¿cierto? Quiero tener un color, un gris base, un gris que no sea de pronto ni muy oscuro ni que sea blanco, y quiero poder controlar pues el tema del roughness, es decir, qué tan brillante o qué tan opaco va a ser. Para eso nosotros en Unreal tenemos una opción bastante sencilla. Cada que yo quiera definir los colores de algún tipo de nuestro shader básico, yo simplemente presiono la tecla 3, el número 3, lo dejo hundido y hago clic en el área de trabajo, y como ustedes pueden observar, él me está creando un vector 3, es un nodo, ¿sí? Miren aquí, incluso aquí aparece, dice constant vector 3 o constant 3 vector, es un vector que tiene 3, ¿sí? Tiene 3 números. En este caso pues tengo, miren aquí dice RGB, donde yo puedo definir de manera decimal el valor del rojo, el valor del verde y el valor del azul, o simplemente aquí donde tengo esta casilla de color pues puedo definir perfectamente qué color quiero utilizar y él automáticamente me va a definir ese color. Si esto es un RGB de 0 a 1, si no es el RGB que va de 0 a 255, sino que esto es un RGB de 0 a 1. Entonces miren que yo puedo definir el color que yo quiero utilizar un color gris, ¿sí? No un blanco completo ni un gris tampoco tan oscuro. Ese va a ser como el color que yo voy a utilizar, y este color simplemente se lo voy a vincular a mi material base, aquí donde dice base color. Entonces ya en estos momentos mi material tiene un color definido por esta constante que yo definí, ¿sí? Un poquitico más de la mitad, miren que estamos en 0.6 más o menos, miren 0.59 no sé qué. Muy bien, ahora ¿qué necesito definir? Necesito definir un valor para el roughness. El valor de roughness es la rugosidad del material, qué tan rugoso o qué tan brillante va a ser el material. Para eso tenemos una constante, aquí tenemos el número 1. Miren, si yo presiono la tecla 1, el número 1, y hago clic en el área de trabajo, me va a crear aquí un nodo que es una constante numérica, un valor que yo puedo aumentar entre 0 y 1, ¿sí? Para definir con este valor cuál va a ser la cantidad o el valor del roughness. Un valor de 0, como pueden observar, miren que determina que el material es 0%, llamémoslo así, 0% rugoso, por ende es completamente reflectivo. Si yo por el contrario digo, no, yo quiero que este sea un poquitico más rugoso, entonces le puedo poner un valor, no sé, de 0.5. Entonces en este caso miren que ya es un material mucho más mate, es decir, es medianamente rugoso. ¿Listo? Entonces con estas dos características ya tengo un material básico. Si yo le digo guardar, voy a cerrar. Ya con este material que tengo aquí, pues lo que quiero es aplicárselo a mis objetos. Miren, para nosotros hacer una selección de todos los objetos, miren que nosotros habíamos organizado en carpetas
los muros del primer nivel, los muros del segundo nivel y el techo. Si yo selecciono estas carpetas y le doy clic derecho, hay una opción que dice seleccionar todos los descendientes. Entonces absolutamente todo lo que esté dentro de esas carpetas pues va a estar seleccionado, y aquí donde dice materiales yo podría simplemente arrastrar. ¿Esto qué me va a permitir aquí? Miren, todos los objetos ya tienen dentro de sus materiales, tienen ese material base que yo les asigné. Listo, muy bien. Entonces miren que de esta manera ya nuestra casa, la casa de los Simpson, miren que ya entonces se ve un poco más iluminada, solamente teniendo pues este material blanco. Sí, es un material, recuerden, esto es un material tentativo, es un prototipado de la iluminación, así como teníamos un prototipado de los materiales. En estos momentos también tengo un prototipado de la iluminación. Entonces miren que ya se ve mucho más ajustado nuestro espacio. Si yo le doy play, empezando aquí al inicio, pues dentro de la casa, miren que yo ya tengo la iluminación un poco, ya tengo la luz que entra por la ventana. Miren, todo esto que ustedes ven aquí, miren, todos estos detalles que ustedes ven aquí como irregulares, es porque nuestra iluminación, ¿sí?, se está calculando de manera preview, es decir, es una previsualización de la iluminación. Entonces miren que esas sombras se ven como todas de muy baja calidad. Miren por aquí todas estas múltiples sombras se ven de muy baja calidad. Si yo entro por ejemplo a este espacio, observemos todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iluminación se está precalculando pues de manera muy baja. ¿Listo? Esto no significa que así tenga que quedar, es decir, si yo le vuelvo y precalculo la iluminación, pero ya en calidad de producción, pues esto va a mejorar muchísimo. Sin embargo, esto me sirve como para poder identificar qué zonas aún necesitan iluminación, porque recuerden que en el primer piso solamente tengo las luces que entran por las ventanas como para complementar, pero por ejemplo en esta esquina pues es evidente que necesitaríamos tener de pronto alguna lámpara o algún elemento que me complemente la penumbra que se genera aquí. Lo mismo por ejemplo en todo este corredor. Miren que este corredor que me lleva a la zona del garaje está completamente oscuro. ¿Sí? Esta es una zona completamente oscura cuando yo entro al garaje, ¿sí? Entonces todo este tipo de cosas es apenas como el punto de partida. Vamos a ir al segundo nivel, vamos a mirar ese segundo nivel cómo está. Aquí tenemos las luces proyectadas, las luces spot para todo este corredor. Entonces uno puede decir, bueno, este corredor está bien o necesita mejor iluminación. Miren estas zonas de la habitación cómo se encuentra. Ya tenemos como toda esa área. Y miren esta zona que fue la que se iluminó con el plano. Miren, este plano de pronto se puso... miren que se puso como muy de pronto en el techo. Miren que se alcanza a ver incluso la forma del plano. Esto ya es algo pues que habría que mirarse si necesitamos bajarlo un poco o subirlo para que no me genere como ese corte, o si este efecto es propio del cálculo de la calidad del cálculo. Sin embargo, pues esta zona, como se ve aquí, es una zona un poco más homogénea dentro de su iluminación. Listo, muy bien. Entonces ya tenemos nuestro espacio. Miren, aquí tenemos todas estas irregularidades, como les digo, son temas del cálculo, la calidad de la iluminación que tenemos. Vamos entonces a continuar complementando con algunas luces. Voy a ubicar en este caso unas luces point. Les había mencionado que nosotros tenemos luces point, y esas luces point las podemos utilizar para complementar la iluminación en ciertas áreas que de pronto estén muy oscuras. Entonces miren que yo aquí tengo esta luz point. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer con ella? Lo primero que voy a hacer es que voy a desactivarle la proyección de sombras y voy a bajar su intensidad. Voy a dejarla en 0 nuevamente. Entonces, una vez la tengo acá, si yo lo que quiero es aumentar un poco la intensidad como para nivelar un poquitico esta área, pues yo puedo empezar de manera muy sutil, punto 1, punto 2. ¿Sí? Miren, entonces esto lo que está haciendo, esta luz lo que está haciendo es nivelando esta zona. La idea es que no se vea de pronto como muy ubicada, pues muy irregular o muy poco natural. Quiero que la iluminación interior sea una iluminación como un poco tenue, o sea, que se vea como que es luz de sol que está entrando por las ventanas. Entonces no quiero que se vean pues como unas marcas muy definidas de la luz. Entonces miren que aquí tengo esta luz point, es una luz estática. Esta misma luz point me la puedo llevar, la voy a clonar, y con esta luz pues voy a ubicarla de pronto en zonas donde esté mucho más oscuro como todo este tema. Entonces me la voy a llevar, por ejemplo aquí miren que en este comedor es mucho más evidente esta zona de oscuridad. Entonces yo puedo empezar a complementar todo esto con estas luces. Por ejemplo, si tengo una zona, por ejemplo en este caso, voy a subirla, puedo clonarla múltiples veces, por ejemplo acá. Todo esto, como les decía inicialmente, aquí como todo está blanco, realmente es poco
no es muy claro saber realmente como los colores, pero por ejemplo si yo tuviera un ambiente con materiales y texturas, yo podría, por ejemplo, si la nevera es verde, yo podría darle un pequeño tinte a esta luz del color verde de la nevera como para que simule esa iluminación global que está afectando esta área. Lo mismo si de pronto aquí tengo las paredes, que las paredes tienen algún papel tapiz de color rosa o de algún color específico, podría complementar esta luz con pequeñas tonalidades. ¿Para qué? Para que toda la escena dé un aspecto más interesante. Entonces miren acá, simplemente estoy clonando esta luz, la estoy ubicando en áreas que de pronto están mucho más críticas. De pronto aquí el efecto ya se ve como muy marcado, entonces podría bajarle el valor 0.05, ¿sí? De pronto alejarlo un poco más de las paredes, ¿sí? La idea es que todo esto se vea natural, que no se vea muy forzado como todo este tema de la iluminación. En este caso incluso voy a quitar una de ellas y bajar solamente una de pronto en la mitad. Recuerden que estas luces aún no se han calculado, entonces de pronto todo este tema de los brillos que se están viendo, pues cuando se calculen no van a ser como tan visibles. Voy a dejarla en este punto. Muy bien. Voy a seguir clonando nuestra luz como para complementar estas zonas que están como muy oscuras en este pasillo. Yo podría igual poner luces, ojo, es importante entender que hay zonas que arquitectónicamente necesitan una fuente de luz real, es decir, necesitamos un spot, por ejemplo aquí este espacio que ni siquiera se definió exactamente qué es lo que era, pues esto sí debería tener pues como alguna luz spot ahí adentro para mejorar como la apariencia, o simplemente pues ya es un tema de intenciones. Entonces el tema de la iluminación se basa muchísimo en la intencionalidad que se tenga, lo que se quiera transmitir. Si por el contrario lo que yo quería era que esta área fuera y generara como cierto temor ir hacia allá, entonces uno podría dejarla incluso así oscura para que de pronto el jugador sienta cierta aprehensión, de pronto no esté muy seguro de si deba ir hacia allá o no. Entonces uno podría dejarla mucho más oscura para que el jugador no se sienta como tan cómodo al ir hacia allá. Sin embargo, pues en este caso estoy manejando, como les digo, pues una iluminación muy general, muy como de iluminación diurna para toda la casa, ya que no tengo pues como una intención directa en estos momentos, no tengo como unas luces, no tengo unos haces de lámparas o algo que yo quiera empezar como a utilizar. Y por lo que les he dicho muchas veces, esto es un prototipo de la iluminación. Yo estoy generando una iluminación base con la cual cuando ya tenga pues el modelo con todos sus elementos decorativos listos, pues ya uno poder definir exactamente qué necesita mover o qué necesita modificar. Muy bien, ya como para finalizar este tema de la iluminación, voy a clonar aquí para poner una luz en la puerta, aunque esta puerta pues yo podría decir que va a estar cerrada para la experiencia, digamos así, del usuario. Podría definirla como que esté cerrada y que solo se abra pues cuando el usuario interactúe con ella, pero debido a que realmente no tengo ningún elemento ahí que esté bloqueando la entrada de luz, pues voy a utilizar de una vez también como una fuente de luz para que me complemente como este corredor que está tan oscuro. Listo, muy bien, entonces ya tengo en estos momentos ya como mi escena lista. Voy a ir de pronto, bueno, lista no, me falta en estos momentos de pronto el segundo nivel. Quiero verificar algo en este segundo nivel, pues voy a llevarme justamente también de estas luces que estábamos utilizando para complementar. Voy a llevarme algunas de ellas, sí, me las voy a llevar para ese segundo nivel para que no se vea de pronto tan oscuro. Entonces aquí simplemente me subo una luz de estas. Todo lo que he hecho, como verán, miren, es simplemente un tema de clonar. Estoy simplemente clonando las luces con intensidades muy suaves, muy tenues. Las estoy poniendo casi que a la mitad de la altura de cada uno de los espacios, como para nivelar un poquitico el tema, que no se vea mucho. La idea es no acercarla mucho a las paredes para que no se me vea como muy marcado ese tema de la iluminación, sino que simplemente se vaya como complementando la iluminación al interior. Entonces yo creería, ya estoy como nivelando un poquitico más, yo creería que eso sería todo. Ya tengo mi escena más o menos lista. Creo que con esto ya tenemos nuestro espacio y vamos a hacer, una vez ya finalicemos de ubicar todas estas luces, pues lo que vamos a hacer es nuevamente hacer el bake de la iluminación, y voy a pausar el video una vez finalice. Nota importante, los tiempos de bake de la iluminación pues son completamente relativos a la capacidad o potencia de sus computadores. Este proceso está tardando en mi computador alrededor, no sé, creo que de un minuto más o menos en procesarlo. Realmente no creo que tarde más de eso.
Entonces muy bien, voy a parar el video aquí y voy a decirle una vez más build light only. Recuerden que la calidad esté en preview. Muy bien, entonces ya finalizó el tema del build. Efectivamente se demoró cercano al minuto, un poquitico menos de un minuto, y ya tenemos este espacio. Como pueden observar, miren que ya nuestro lugar, nuestro recorrido ya está acompañado de una mejor iluminación a nivel de intensidad, no de calidad. Recuerden, ojo, aquí lo que estamos mirando es la intensidad de la luz, la calidad, todos estas manchas que vemos en las paredes, todo este tipo de cosas ya es un tema que se resuelve cuando nosotros le decimos al build que lo haga pues con una calidad de producción. Yo lo voy a hacer justamente como para que vean el resultado final sin modificarle nada más, solamente definiendo la calidad de producción, pero obviamente eso se demora mucho más. Nota importante, miren, aquí hay pues varios errores en el modelado, hay algunos elementos que quedaron separados. Yo no voy a entrar mucho en detalle, como les he dicho incansablemente, al ser un prototipo realmente no es necesario desgastarse en esto, y sino cuando ya tengamos obviamente el modelo final, poder justamente pues hacer como los ajustes. Miren, todo esto como se ven, miren que ya el espacio se ve mucho más agradable, ya las zonas de iluminación, las zonas de intensidad ya están como resueltas, y con eso pues ya que podríamos dar como por finalizado este tema de la iluminación, ¿sí? Una vez ya todos las intensidades las veamos que están como agradables para nosotros, pues vamos a proceder simplemente a decirle que realice el cálculo en una calidad muchísimo mayor para ver el resultado final. Así que entonces voy a cancelar acá, voy a cambiar cuando ya estén satisfechos con las intensidades, con la ubicación de las luces y los colores en particular, pues simplemente donde dice build cambiamos la calidad, donde dice light quality, vamos a ponerla en este caso, pues esto lo podríamos ir escalando lentamente para ir mirando según nuestros equipos, ir mirando como qué ajustes debemos hacer, pero aquí yo la voy a pasar directamente a producción y voy a empezar al cálculo, así que voy a pausar una vez más el video para ver el resultado final con la calidad de producción, qué tal queda. Muy bien, en estos momentos ya finalizó el cálculo de iluminación en calidad producción. El tiempo de cálculo fue alrededor de 2 minutos, 2 minutos y medio, algo así. Realmente fue algo, pues no fue muy largo, fueron como 2 minutos 20 segundos, algo por el estilo. Y quiero que miren en estos momentos, ya no debemos tener errores en la iluminación. La calidad, ustedes dirán que aún se ve algo pixelada, algo, miren que aquí se alcanza a ver como el banding de la iluminación, pero miren el tema de las sombras, ¿sí? Miren que ya está mucho mejor calculado. Por ejemplo, en el área de la cocina que teníamos unos errores, no sé si lo lograron percibir ahora, por donde entraba la luz por las ventanas se veían unos errores extraños, ¿sí? Miren estas zonas, por ejemplo, miren, ojo con el techo, miren el techo, no es un error de la iluminación, es un error geométrico. Miren que aquí hay un error geométrico, ¿sí? Entonces no es un error de la iluminación en sí mismo, es un error de la geometría. Pero miren que en estos momentos ya no tengo como esos errores de la iluminación. Recuerden que aquí también cuando pasamos ahora vimos que teníamos unas manchas en esta pared. Miren que ya todo eso está resuelto. Entonces aquí viene ahora la pregunta. Algunos podrán decir, venga, pero en estos momentos aún las sombras, la calidad de esa iluminación se ve muy pixelada. ¿Cómo puedo yo mejorar para que esto se vea con una calidad pues fotorrealista, digámoslo así, o con una calidad al menos de mayor, ¿sí? de mucho mayor nivel? Todo esto se debe, ojo, y todo esto es necesario ajustarlo, y por eso era muy importante el video de la clase pasada o el video anterior, porque en ese video hablamos de la resolución de los light maps, y el tiempo que se tome el cálculo depende completamente del tamaño de los light maps que nosotros hayamos definido. Entonces miren que yo selecciono esto que son los muros del segundo nivel. Si vamos a ver qué tamaño tienen los light maps, miren que aquí donde dice light maps tiene 1024, es decir, toda la iluminación de este objeto, voy a verlo acá, toda la iluminación que en estos momentos, todas esas sombras, toda esa luz que está almacenado en este objeto, todo eso está dentro de una textura que la vimos aquí. Miren que aquí representamos ese mismo objeto, todas las caras del objeto están aquí, y todo este cuadrito que ustedes ven acá, todo este cuadro que ustedes ven aquí,
mide 1024 píxeles de ancho por 1024 píxeles de alto. Entonces toda esa información está almacenada aquí. Entonces si yo quisiera que la calidad de la iluminación que en estos momentos está aquí almacenada pues fuera mejor, es decir, que esas sombras se vean mejor, que no se vea de pronto como este banding o este, vamos a movernos aquí para que lo veamos mejor, que no se vea como estas, sí, esta calidad de la luz, pues entonces yo necesito garantizar que el Lightmap para este muro o para los demás muros, porque incluso este tiene 1024, pero hay unos que tienen incluso menos, miren, 512, el piso tiene 512, entonces por eso aquí miren la calidad de esta luz o de esta sombra que se ve sobre el piso, pues la calidad es mucho menor, porque miren que tengo 512 píxeles. Entonces lo que yo podría hacer es aumentar, ¿cierto? Tengo dos opciones, una, aumentar este valor para que obviamente la información quede almacenada en una textura de mayor resolución. Eso es una opción. La otra opción pues es cuando ya tenga pues el modelado definitivo, cuando yo esté trabajando pues de una vez un tema de modelado para este tipo de motores como Unreal, esto aplica para Unity, pues entonces lo que uno podría garantizar o debería buscar es que no hayan objetos tan grandes como este. Miren, por ejemplo, todo este primer piso es un solo objeto y todo este objeto está almacenando su información en este pequeño, en esta imagen de 1024 por 1024. Además, ¿qué cosas tenemos aquí? Miren, aquí hay varias caras, todas las caras superiores de los muros, absolutamente todas las caras superiores de los muros están consumiendo espacio en el Lightmap. Todas las caras superiores y todas las caras inferiores están consumiendo espacio en el Lightmap. Entonces, por eso, desde un principio, y he sido muy recurrente a esto, todo esto es un prototipo. ¿Por qué? Porque la versión final, los assets finales con los cuales vamos a reemplazar esto, tienen que venir con ciertas cosas. O sea, tenemos que quitar todas estas caras de arriba, porque estas caras de arriba lo único que van a hacer es almacenar espacio en el Lightmap, que entonces lo que va a hacer es que nos va a tomar espacio de la textura, que lo único que va a hacer es perder y nos va a afectar la calidad de nuestro cálculo. ¿Listo? Entonces uno lo que puede hacer, como lo menciono, es o hacer que no sean muros tan grandes, es decir, en vez de tener un solo objeto con todos los muros del primer nivel, yo podría tener pequeños grupos de muros, cada uno de ellos con una textura de Lightmap un poco mayor, y eso me permitiría obviamente una mejor calidad. Entonces espero que les haya gustado este video, espero que hayan visto temas importantes y que hayan obviamente aprendido y entendido los conceptos y que puedan aplicarlos en sus respectivos proyectos. No es más, para el próximo video vamos a continuar mejorando un poco el tema de la calidad, es decir, vamos a trabajar con el tema de materiales, vamos a mirar justamente cómo es todo el proceso de materiales para un espacio en Unreal. Vamos a profundizar mucho más en el concepto de la creación de estos shaders y cómo obviamente es la manera correcta para crear un material y obviamente realizar todos sus ajustes dentro de Unreal Engine. Así que estén atentos y no se pierdan el próximo video. Hasta luego.